Hijo vendió la casa de su madre mientras ella dormía. Jesús lo hizo perder todo en 48 horas. La traición más cruel no siempre viene de extraños. A veces llega de la mano que juraste proteger. Esta es la historia real de doña Rosa Morales, una viuda de 75 años que lavó pisos durante 40 años para comprar una casa humilde en León, Guanajuato. Una casa que su único hijo le robó mientras dormía. Pero lo que Fernando no sabía es que hay alguien que ve todo y que la justicia divina puede llegar en menos de 48 horas. Si esta historia te está impactando, suscríbete a nuestro canal. Nuestro sueño es alcanzar 50,000 suscriptores antes de Navidad, y cada suscripción nos acerca más a ese milagro. Dale like si crees en la justicia de Dios y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. El sol de abril caía implacable sobre la colonia San Juan de Dios, en León, Guanajuato. Entre las calles polvorientas y las casas de bloc sin repellar, se alzaba una vivienda humilde pero digna. Paredes de ladrillo rojo, techo de lámina pintado de verde, una pequeña ventana con cortinas de flores descoloridas. Esa casa era el universo de doña Rosa Morales. 75 años cargaba sobre sus hombros encorvados. 75 años de trabajo, de lágrimas, de oraciones susurradas en la madrugada. Su piel morena estaba marcada por el sol de Guanajuato y por las miles de veces que se había arrodillado a lavar pisos ajenos. Sus manos, deformadas por la artritis, aún temblaban al recordar los cubos de agua fría, los cepillos duros, los azulejos interminables de las casas de los ricos. Pero esas mismas manos habían construido un hogar. 40 años, Virgencita de Guadalupe, susurraba Rosa cada mañana frente a su altar improvisado en la sala. 40 años lavando, tallando, rogando, para tener estas 4 paredes. En la pequeña mesa de madera, junto a la imagen de la Virgen, descansaban fotografías amarillentas, sus 2 hijos muertos antes de cumplir los 10 años. Miguel, el mayor, se había ahogado en el río Turbio cuando tenía 8. Carlitos, el pequeño, había muerto de neumonía a los 6, una noche de diciembre en la que no había dinero para el doctor. Y luego estaba Fernando. La fotografía más grande mostraba a un niño de 5 años con overol de mezclilla abrazando las piernas de Rosa. Fernando Morales, su único hijo sobreviviente. El niño al que había criado sola después de que su marido los abandonara cuando Fernando apenas gateaba. «Lo di todo por ti, mijo», murmuraba Rosa limpiando el polvo del marco con el delantal. «Todo». Pero el Fernando de la fotografía ya no existía. El hombre que tocó la puerta esa tarde de abril era irreconocible. Llegó en una camioneta Toyota último modelo, color plata, con llantas que costaban más que el salario mensual de un obrero. Vestía camisa de seda color crema, pantalones de vestir perfectamente planchados, zapatos italianos que brillaban bajo el sol. Fernando Morales tenía 50 años, 3 tiendas de ropa en el centro comercial más exclusivo de León, una casa de 2 pisos en la colonia Jardines del Moral, y un corazón cada vez más pequeño. «Mamá, ábreme», llamó con voz impaciente, golpeando la puerta de metal. Rosa tardó en llegar. Sus piernas ya no respondían como antes. Caminaba despacio, apoyándose en las paredes, arrastrando las pantuflas sobre el piso de cemento pulido que ella misma había fregado 1000 veces. Ya voy», respondió, descorriendo el cerrojo. Cuando abrió, Fernando ni siquiera la saludó. Entró directo, mirando la casa con el gesto de quien evalúa un terreno baldío. «Huele a humedad», dijo, arrugando la nariz. «Es la época de lluvias, mijo. Siempre huele así en mayo». Rosa cerró la puerta. «¿Quieres agua de Jamaica?» «Acabo de hacer». «No tengo tiempo para eso, mamá.
Vengo a hablar de negocios. Rosa sintió un vuelco en el estómago. Cuando Fernando hablaba de negocios, nunca era nada bueno. Se sentaron en la pequeña sala, un sofá desgastado color café, un televisor antiguo sobre un mueble de madera barata, el altar con las veladoras prendidas. Fernando miraba todo con desprecio apenas disimulado. «Mamá, ya hemos hablado de esto», comenzó cruzando las piernas. «Esta casa está en una ubicación estratégica. El terreno vale muchísimo. Yo podría construir aquí una bodega para mis 3 tiendas». «Fernando, ya te dije que no». La voz de Rosa temblaba, pero había firmeza en sus palabras. «Esta casa no está en venta. Te pagaría bien 2 millones de pesos. Con eso podrías irte a un asilo bonito, con enfermeras, comida 3 veces al día». «Yo no voy a ningún asilo». Rosa se puso de pie, las lágrimas brotando de sus ojos. «¿Cómo te atreves? ¿Un asilo después de que yo te crié sola?» «Después de que lavé pisos 40 años para darte de comer, para pagarte la escuela, para que no te faltara nada». Fernando suspiró, como si su madre fuera una niña terca. «Mamá, sé razonable. Esta casa se está cayendo. El techo tiene goteras, las paredes están agrietadas. Esta casa es mi vida». Rosa señaló las paredes con manos temblorosas. «Aquí crié a tus hermanos muertos. Aquí está Miguel. Aquí está Carlitos. En cada rincón de esta casa están sus voces, sus risas. Aquí los bañaba, les daba de comer, los dormía cantándoles. ¿Crees que voy a vender sus recuerdos por dinero?» Fernando se frotó las sienes, exasperado. «Mamá, Miguel y Carlitos murieron hace más de 40 años. Ya es hora de que...» «¡Cállate!» El grito de Rosa retumbó en la pequeña sala. «No te atrevas a decir que olvide a tus hermanos. Ellos murieron porque no teníamos dinero. Miguel se ahogó porque yo trabajaba y no había quien lo cuidara. Carlitos murió porque no pude pagar un doctor. Yo los maté con mi pobreza, pero esta casa la compré con sus lágrimas, con mi dolor». El silencio cayó pesado entre ellos. Fernando miró a su madre, pequeña, encorvada, llorando frente al altar de la Virgen. Por un segundo, algo pareció moverse en su pecho, un recuerdo lejano de cuando era niño y esa misma mujer lo abrazaba después de que los niños de la escuela se burlaran de su ropa remendada. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. «Como quieras, mamá», dijo Fernando poniéndose de pie. «Pero vas a arrepentirte. Esta casa no vale la nostalgia». Se fue sin despedirse. La camioneta plateada arrancó levantando polvo, y Rosa se quedó sola en su sala, abrazada a la fotografía de sus 3 hijos. «Dios mío», susurró, cayendo de rodillas frente al altar. «No dejes que mi hijo me quite mi hogar. No dejes que me arranque lo único que me queda de Miguel, de Carlitos. Señor Jesús, protege a esta vieja que ya no tiene fuerzas para pelear». Las veladoras parpadearon en la penumbra. Afuera, el cielo de León comenzaba a oscurecer, y en algún lugar, muy lejos, algo estaba por cambiar. ¿Alguna vez alguien de tu propia familia te ha traicionado? ¿Has sentido que quienes más amas son los que más daño te hacen? Deja tu testimonio en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada herida. Aquí estamos para orar juntos. Fernando Morales no durmió esa noche. Sentado en su oficina del 2º piso de su casa en Jardines del Moral, miraba las pantallas de su computadora sin verlas realmente. Los números de sus cuentas bancarias parpadeaban frente a él. 8.200.000 pesos en inversiones, 1.400.000 en efectivo, propiedades valuadas en 12 millones. Pero quería más, siempre quería más. Su esposa, Leticia, dormía en la habitación principal. Sus 2 hijos, ambos estudiando en universidades privadas de Monterrey, ni siquiera sabían que su padre planeaba despojar a su abuela de su única propiedad. El terreno vale 4 millones.
murmuraba Fernando haciendo cálculos. Si construyo la bodega ahí, ahorro 2 millones en renta anual. En 5 años recupero la inversión. Es lógica pura. Pero no era lógica. Era codicia. Se sirvió un whisky escocés de una botella que costaba 3.000 pesos. Se lo tomó de un trago, luego otro y otro. Las 2 de la mañana una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea oscura, retorcida, que en circunstancias normales habría rechazado de inmediato. Pero el alcohol, el resentimiento acumulado y la codicia son una mezcla peligrosa. Si ella no quiere vender, entonces no tiene que saberlo. Se puso de pie tan bruscamente que tiró la silla, bajó al estudio, abrió un cajón cerrado con llave. Dentro estaba su colección de documentos importantes. Y allí, en un sobre amarillo, estaban las copias de las escrituras de la casa de su madre. Las había conseguido años atrás, cuando Rosa, en un ataque de buena fe, le había dado una copia. Por si me pasa algo, mijo, para que sepas dónde están los papeles. Fernando estudió las escrituras bajo la luz de la lámpara. La firma de su madre temblaba en el papel. Rosa Morales Gutiérrez. Tomó una hoja en blanco, puso encima el papel de las escrituras. Comenzó a calcar la firma. 1 vez, 2 veces, 10 veces. A las 4 de la mañana, la falsificación era perfecta. Dios me perdone, susurró, pero no había arrepentimiento en sus palabras. Era una frase automática, vacía, como quien dice salud después de un estornudo. El siguiente paso era más complicado. Necesitaba las escrituras originales y sabía exactamente dónde las guardaba su madre. 3 días después, Fernando volvió a casa de Rosa. Esta vez llegó con una bolsa de pan dulce y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mamá, vengo a pedirte perdón», dijo en la puerta. Rosa, que había pasado esos 3 días llorando, sintió que su corazón se ablandaba. Era su hijo, su único hijo vivo. El niño al que había cargado en brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había defendido de todo mal. «Pasa, mijo», dijo, limpiándose las lágrimas. Se sentaron a tomar café. Fernando preguntó por su salud, comentó sobre el clima, habló de sus nietos como si realmente le importaran. «¿Sabes qué, mamá?», dijo Fernando sacando un sobre del bolsillo de su camisa. «Te traje 5.000 pesos para que arregles el techo. Sé que tiene goteras». Rosa miró el dinero con ojos llorosos. «Ay, mijo, no tenías que...». «Sí tenía que. Eres mi madre, y yo fui un ingrato el otro día». Fernando tomó su mano con una ternura ensayada. «Perdóname». «Claro que te perdono, hijo. Claro que sí». Esa noche, Fernando se quedó a cenar. Rosa preparó caldo de pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Comieron juntos en la pequeña mesa de la cocina como cuando Fernando era niño y ella volvía destrozada de lavar pisos, pero siempre con una sonrisa para él. «¿Quieres té de manzanilla, mijo?», preguntó Rosa después de recoger los platos. «Te ayudará a dormir». «Sí, mamá, gracias». Rosa puso agua a hervir. Le dio la espalda para buscar las bolsitas de té en la alacena. Y en ese momento, Fernando sacó de su bolsillo un pequeño sobre blanco. Dentro había 2 pastillas de clonazepam, un sedante poderoso que había comprado en una farmacia clandestina del mercado Hidalgo. Con manos temblorosas, las echó en la taza de té. Se disolvieron casi al instante. «Aquí está, mijo». Rosa le entregó la taza humeante, con 2 cucharadas de azúcar como te gusta. Fernando bebió el té mientras su madre lavaba los platos. Hablaron un poco más, de la iglesia, del padre Ramiro, de los vecinos. Rosa estaba feliz. Su hijo había vuelto. Su hijo la había perdonado. No sabía que estaba bebiendo su propia destrucción. A las 9 de la noche, Rosa comenzó a bostezar. «Ay, mijo, qué sueño me está dando». «Es el cansancio, mamá. Vete a dormir. Yo me voy ahorita».
¿Seguro? ¿Puedes quedarte en el cuarto de... No, mamá, tengo que volver a casa. Leticia me está esperando. Rosa lo abrazó en la puerta, un abrazo largo, apretado, lleno de amor maternal. Gracias por venir, mijo. Gracias por perdonarme. Fernando sintió una punzada de culpa, pero la ahogó con odio hacia sí mismo, y ese odio lo convirtió en determinación. Descansa, mamá. Se fue. La puerta se cerró. Rosa se arrastró hasta su habitación. Ni siquiera se quitó la ropa. Cayó en la cama como un peso muerto. En menos de 10 minutos estaba profundamente dormida. A las 11 de la noche, Fernando volvió. Usó una copia de la llave que había hecho años atrás, por emergencias. Abrió la puerta sin hacer ruido. La casa estaba en silencio total. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared en la sala. Entró en la habitación de su madre. Rosa dormía boca arriba, con la boca ligeramente abierta, roncando suavemente. Fernando la observó por un momento. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan vieja. «Perdóname, mamá», susurró, pero no lo sentía. Levantó el colchón, y allí estaban, las escrituras originales, en un sobre manila, tal como sabía que estarían. Su madre siempre había guardado los documentos importantes bajo el colchón, una costumbre de la pobreza que jamás abandonó. Fernando tomó el sobre, lo abrió. Verificó que eran las escrituras correctas. Luego sacó de su mochila las escrituras falsificadas, perfectamente imitadas, con la firma de su madre calcada con precisión milimétrica. Las colocó de vuelta bajo el colchón. Rosa no se movió. El sedante la tenía atrapada en un sueño profundo, sin sueños. Fernando salió de la casa como un ladrón en la noche, porque eso era exactamente lo que era. Al día siguiente, Fernando visitó a Rodrigo Castellanos, un constructor sin escrúpulos que había hecho fortuna comprando propiedades a precio de remate y demoliendo casas viejas para construir bodegas y estacionamientos. «Tengo un terreno en San Juan de Dios», dijo Fernando, extendiendo las escrituras sobre el escritorio. 300 metros cuadrados. Ubicación perfecta para bodega. Rodrigo examinó los documentos. Todo estaba en orden. La firma parecía legítima. El notario que había certificado la compra original era conocido en León. «¿Cuánto quieres?», preguntó Rodrigo encendiendo un cigarro. 2.500.000 pesos. Te doy 2 millones. 2.300.000. Hecho. Se dieron la mano. La transacción se completó en 48 horas. El dinero fue transferido a la cuenta de Fernando. Las escrituras fueron registradas a nombre de Rodrigo Castellanos. La casa de doña Rosa Morales ya no le pertenecía, y ella ni siquiera lo sabía. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición? ¿Crees que hay límites que no deberíamos cruzar ni siquiera con familia? Comenta qué harías si alguien te traicionara mientras duermes. La justicia de Dios está cerca, más cerca de lo que Fernando imagina. El golpe en la puerta llegó a las 6 de la mañana de un martes. Rosa despertó confundida. Había dormido profundamente, demasiado profundamente. Se sentía aturdida, con la boca seca y la cabeza pesada. No recordaba haberse sentido tan cansada en años. Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes. «¡Señora! ¡Abra la puerta! ¡Policía judicial!». Rosa se levantó tambaleándose. Se puso una bata sobre el camisón arrugado. Arrastró los pies hasta la puerta. Cuando abrió, se encontró con 3 hombres, 2 policías uniformados y un hombre de traje gris con un portafolios. «¿Rosa Morales Gutiérrez?», preguntó el hombre del traje. «Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren?». «Soy el licenciado Armando Ruiz, representante legal del señor Rodrigo Castellanos. Esta propiedad fue vendida hace 48 horas. Usted tiene 2 horas para desalojar». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué está diciendo? Esta casa es mía.
Yo la compré hace... Señora, aquí están las escrituras. El licenciado extendió los documentos. Firmadas por usted. Certificadas ante notario. La venta es legal. Rosa tomó los papeles con manos temblorosas. Y allí estaba, su firma, o algo que se parecía muchísimo a su firma. Yo no firmé esto. Yo nunca firmé esto. Señora, por favor no haga esto más difícil. La firma es suya. Los documentos están en orden. Si no desaloja voluntariamente, tendremos que sacarla por la fuerza. ¡No! ¡Esta casa es mía! Rosa se aferró al marco de la puerta. Yo lavé pisos 40 años para comprar esta casa. ¡40 años! Uno de los policías se acercó. Señora, cálmese. No me voy a calmar. Me están robando mi casa. Fue entonces cuando Rosa lo entendió todo, como un relámpago de claridad horrible que la partió por la mitad. Fernando, su hijo, su único hijo vivo. Él tenía acceso a su firma. Él sabía dónde guardaba las escrituras. Él había insistido en comprarle la casa. «Mi hijo», susurró Rosa, y las piernas le fallaron. Cayó al suelo. Los policías la ayudaron a levantarse, pero ella gritaba con una voz que hacía 40 años no usaba. «¡Fernando! ¡Fernando Morales! ¡Hijo de la chingada! ¡Me robaste! ¡Le robaste a tu madre!». Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Doña Marta, la de la tienda de la esquina. Don Pancho, el del taller mecánico. La familia Guerrero, que vivía 3 casas más allá. Todos observaban horrorizados cómo sacaban a Rosa de su propia casa. «Señora, puede llamar a su familia para que la recoja», dijo el licenciado sin una pizca de empatía. «Tiene 30 minutos para sacar sus pertenencias personales». Rosa entró en trance. Caminó como zombi hacia su habitación. Tomó una bolsa de basura negra. Metió ropa interior, 2 vestidos, las fotografías de sus hijos muertos, la imagen de la Virgen de Guadalupe. No cabía nada más. 40 años de vida reducidos a una bolsa de basura. Salió de la casa por última vez. Los policías cerraron la puerta con candado. Pegaron un sello oficial que decía «Propiedad privada, prohibido el paso». Y Rosa Morales se quedó parada en la calle, con su bolsa negra en la mano, llorando bajo el sol implacable de León. Los vecinos se acercaron. «Doña Rosa, ¿qué pasó?» «Mi hijo me robó», dijo ella con voz muerta. «Mi hijo me quitó mi casa mientras dormía». «¿Fernando? ¿Fernando el de las tiendas?» «Sí, él. Pero si usted lo crió sola, lo sé». Doña Marta la abrazó. Don Pancho maldijo entre dientes. La señora Guerrero comenzó a llorar. «Venga a mi casa, doña Rosa», dijo Marta. «Ahí puede quedarse hasta que...». «No, gracias, Marta. No quiero ser carga de nadie». Rosa comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo caminaba, arrastrando la bolsa con el sol quemándole la piel arrugada. Caminó por calles que conocía de memoria. Pasó frente a la iglesia de San Juan Bosco, donde había bautizado a Fernando. Pasó frente a la escuela primaria Miguel Hidalgo, donde él había estudiado. Pasó frente al mercado donde había comprado comida durante décadas. Todo le recordaba a su hijo. Y su hijo la había traicionado. Se sentó en una banca del Parque Hidalgo. Las lágrimas ya no salían. Solo había un vacío inmenso en su pecho, un agujero negro que se tragaba todo. La esperanza, la fe, las ganas de vivir. «Señor Jesús», susurró, mirando al cielo. «¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿No te he servido toda mi vida? ¿No he sido fiel? ¿Por qué dejas que mi hijo me destruya?» No hubo respuesta. Solo el ruido del tráfico y las risas de los niños jugando en el parque. Rosa cerró los ojos. Pensó en sus hijos muertos, en Miguel, en Carlitos. Pensó que tal vez era hora de reunirse con ellos, tal vez era hora de terminar con todo esto. «Doña Rosa, ¿se encuentra bien?»
Abrió los ojos. Frente a ella estaba un hombre. No era viejo, pero tampoco joven. Tal vez 35 años, tal vez 40. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camisa blanca, zapatos gastados. Su rostro era amable, con ojos oscuros que parecían ver más allá de lo visible. «¿Quién es usted?», preguntó Rosa, secándose las lágrimas. «Mi nombre no importa», dijo el hombre, sentándose a su lado. «Pero vi que necesitaba ayuda». «Nadie puede ayudarme ya. Mi hijo me robó mi casa. Me quitó todo». El hombre asintió lentamente, como si ya supiera la historia completa. «Su hijo Fernando vendió la casa que usted compró lavando pisos durante 40 años. La drogó para que durmiera profundamente, falsificó su firma y vendió su hogar por 2.500.000 pesos. Rosa lo miró horrorizada. ¿Cómo sabe todo eso? Porque yo lo veo todo, Rosa. El hombre tomó su mano arrugada entre las suyas. Yo vi cuando usted lavaba pisos para darle de comer a sus hijos. Vi cuando Miguel se ahogó y usted quiso morirse con él. Vi cuando Carlitos dejó de respirar en sus brazos y usted le rogó a Dios que lo salvara. Vi cada lágrima que derramó, criando a Fernando sola, sin ayuda de nadie. «¿Quién es usted?», susurró Rosa, temblando. El hombre sonrió. Era una sonrisa triste, llena de compasión infinita. «Yo soy Jesús, Rosa, y vine a decirte que tu hijo no quedará sin castigo». Rosa sintió que algo explotaba en su pecho. No era miedo, no era incredulidad, era certeza. «Señor», cayó de rodillas en el pasto, aferrándose a la mano del hombre. «Señor Jesús, levántate, hija mía». Jesús la ayudó a ponerse de pie. «No te arrodilles ante mí. Tú ya has pasado suficiente tiempo de rodillas lavando pisos ajenos». Pero mi hijo... Éxodo capítulo 20, versículo 15. Dijo Jesús, y su voz se volvió solemne, terrible. «No robarás. Tu hijo robó. No robó a un extraño. Te robó a ti, a la mujer que lo parió, que lo alimentó, que lo vistió, que sacrificó su vida entera por él. Y hay castigos en el cielo que son inmediatos. ¿Qué le va a pasar? En 48 horas Fernando Morales perderá todo». Los ojos de Jesús brillaron con justicia divina. Perderá su dinero, perderá sus negocios, perderá a su familia, quedará en la ruina absoluta. Y sabrá, doña Rosa, sabrá exactamente lo que se siente ser despojado de todo. Rosa no podía hablar, solo lloraba. «Pero usted, hija mía, no dormirá en la calle». Jesús señaló hacia una calle lateral. «Camina 3 cuadras hacia el norte. Encontrarás una casa con portón verde. Toca la puerta. El hombre que vive ahí te dará refugio». «¿Quién?» «Es un amigo mío, y también vio cómo tu hijo te traicionó. Confía en él». Jesús se puso de pie. Rosa lo tomó del brazo. «Señor, ¿volveré a verte?» «Siempre estoy contigo, Rosa. Desde el día en que lavaste tu primer piso hasta hoy, nunca te he abandonado, y nunca lo haré». Y entonces, sin que Rosa entendiera cómo, el hombre simplemente desapareció. No se fue caminando, no se alejó, simplemente dejó de estar ahí. Rosa se quedó sola en el parque, con su bolsa de basura, pero ahora con algo que no tenía antes: esperanza. ¿Crees en la justicia divina? ¿Has visto cómo Dios pone las cosas en su lugar cuando menos lo esperas? Comenta si has vivido un milagro cuando todo parecía perdido. Las próximas 48 horas cambiarán todo. Fernando Morales no podía dormir. Eran las 3 de la mañana del miércoles, exactamente 24 horas después de que su madre fuera desalojada de su casa. Estaba acostado en su cama king size, bajo sábanas de algodón egipcio, pero no encontraba paz. Leticia dormía a su lado, inconsciente de todo. Fernando miraba el techo.
Pensaba en su madre, en su rostro cuando los policías la sacaron a la calle. Era necesario, se decía. Era un buen negocio. Ella no entendía de negocios. Pero la imagen de Rosa llorando no se iba. Tomó su celular, revisó su cuenta bancaria, 10.700.000 pesos. Los 2.300.000 de la venta ya estaban ahí, limpios, perfectos. Sonrió. Y en ese momento su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno, señor Morales, sus tiendas están en llamas». Era el guardia de seguridad del centro comercial Plaza Mayor. Fernando saltó de la cama. «¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¡Hay un incendio! Las 3 tiendas están ardiendo. Venga rápido». Fernando se vistió en 30 segundos. Salió de casa sin despertar a Leticia. Condujo como loco por las calles vacías de León. Cuando llegó al centro comercial, el cielo estaba rojo. Las llamas devoraban sus 3 tiendas: Modas Fernando, Boutique León y Ropa Elegante. Los bomberos luchaban contra el fuego, pero era inútil. Las tiendas estaban en el 3er piso y el fuego se había propagado con una velocidad antinatural. «¿Cómo empezó?», gritó Fernando a un bombero. «No lo sabemos, señor. Parece que fue simultáneo en las 3 tiendas, como si alguien las hubiera incendiado al mismo tiempo». «Eso es imposible. Hay cámaras de seguridad». Las cámaras no grabaron nada. Se apagaron exactamente 5 minutos antes del incendio. Fernando observó, paralizado, cómo décadas de trabajo se convertían en cenizas. La mercancía, los muebles, las cajas registradoras, los inventarios, todo. A las 7 de la mañana, los bomberos controlaron el fuego. No quedaba nada. Solo estructuras quemadas, metal retorcido, olor a plástico derretido. El gerente del centro comercial se acercó a Fernando. «Lo siento mucho, señor Morales, pero tengo que informarle que su seguro no cubrirá esto». «¿Qué? ¿Tengo seguro contra incendios?». «Sí, pero con una cláusula. Debe haber guardias de seguridad 24 horas. Sus tiendas no tenían guardias después de las 10 de la noche». «Pero siempre he pagado mi seguro». «Lo siento, no hay cobertura». Fernando se dejó caer al suelo. Hizo cálculos rápidos en su mente. Mercancía, 4 millones de pesos. Muebles y equipamiento, 1.500.000. Pérdida de ventas futuras, 2.500.000. Total, 8 millones de pesos, perdidos, destruidos, en una sola noche. «No, no puede ser», murmuraba con las manos en la cabeza. Volvió a casa a las 11 de la mañana. Leticia estaba despierta, viendo las noticias. El incendio era noticia principal en todos los canales locales. «Fernando, ¿qué pasó?», preguntó pálida. «Perdí todo, Leticia. Las tiendas se quemaron. Todo. ¿El seguro?». «No cubre». Leticia se sentó. Su rostro se puso blanco. «Fernando, ¿cuánto perdimos?». 8 millones. «Dios mío». Fernando se sirvió whisky. Se tomó 3 vasos seguidos. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Pero no había plan. No había solución. Solo había ruina. Esa noche, Fernando no pudo comer. Se encerró en su estudio, bebiendo, tratando de entender cómo había sucedido algo así. En 48 horas, Fernando Morales perderá todo. Las palabras resonaban en su mente, pero no sabía de dónde venían. Era como un eco lejano, una voz que no reconocía. A las 11 de la noche, Leticia entró al estudio. «Fernando, tenemos que hablar». Él levantó la vista. Los ojos de Leticia estaban rojos, pero no de lágrimas. Era de rabia. «¿Qué pasa ahora?». «Hablé con tu madre». Fernando sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué le dijiste?». «La llamé para preguntarle si podía venir a ayudarnos con los niños durante las vacaciones, y ella me dijo que ya no tiene casa, que tú se la vendiste mientras dormía». «Leticia, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?». Leticia le arrojó un vaso que se estrelló contra la pared.
Le robaste su casa a tu madre, a la mujer que te crió sola. La drogaste, falsificaste su firma y la dejaste en la calle. Era un buen negocio. Iba a construir una bodega. ¿Un buen negocio? Fernando, ella tiene 75 años. Es tu madre. Tú no entiendes. Yo necesitaba ese terreno. Leticia lo miró con un asco que Fernando nunca había visto antes. No te conozco, dijo con voz fría. Creí que me había casado con un hombre de bien, pero me casé con un monstruo. Leticia, espera. No. Ya tomé mi decisión. Sacó unos papeles de su bolso. Mañana en la mañana voy con mi abogado. Voy a pedir el divorcio. Y voy a pedir que me den la mitad de todo lo que tenemos. No puedes hacer eso. Ya lo hice, Fernando, y me voy a llevar a los niños. No quiero que crezcan cerca de un hombre que es capaz de traicionar a su propia madre. Subió a la habitación. Fernando la siguió, suplicando, gritando, pero Leticia empacó una maleta, tomó las llaves de su auto y se fue. La casa quedó en silencio. Fernando se dejó caer en el sofá de la sala. Miró a su alrededor. La casa de 2 pisos, los muebles caros, las pinturas en las paredes, y se sintió completamente solo. El jueves por la mañana, exactamente 48 horas después del desalojo de Rosa, Fernando despertó con una resaca horrible. Su celular tenía 27 llamadas perdidas, todas de su abogado. Llamó de vuelta. Fernando, tenemos un problema muy grave, dijo el abogado. Leticia presentó demanda de divorcio express y tiene pruebas de que tú cometiste fraude al vender la casa de tu madre. ¿Cómo tiene pruebas? Tu madre fue a declarar. Tiene testigos. Tiene un médico que confirmó que tenía sedantes en su sangre la noche que supuestamente firmó la venta. El juez dictaminó que la venta es nula y que tú cometiste fraude. No, no puede ser. Hay más. Rodrigo Castellanos está demandándote por los 2.300.000 pesos que le pagaste. Quiere devolución completa más daños y perjuicios. Y el juez congeló todas tus cuentas bancarias hasta que se resuelva el caso. Congelaron todas mis cuentas. Todas. No puedes acceder a un solo peso. Pero tengo que pagar la hipoteca de la casa, los préstamos de las tiendas. No puedes pagar nada, Fernando. Estás financieramente paralizado. ¿Y Leticia? Ella contrató al mejor abogado de divorcios de Guanajuato. Va a pedir la mitad de todo. Y considerando que tú cometiste fraude, el juez probablemente le dará más del 50%. Fernando colgó el teléfono. Se quedó sentado en su cama, mirando la pared. 48 horas antes era un hombre rico, exitoso, con familia, con negocios prósperos. Ahora no tenía nada, las tiendas destruidas, el dinero congelado, la esposa se fue, los hijos lo odiaban, la reputación arruinada, todo perdido en exactamente 48 horas. En 48 horas, Fernando Morales perderá todo. Ahora recordaba dónde había escuchado esas palabras. No las había escuchado, las había sentido, como una maldición que caía del cielo. Comenzó a llorar. Por primera vez en 30 años, Fernando Morales lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. Si tú fueras Rosa, perdonarías a Fernando. ¿Crees que hay cosas imperdonables, incluso entre familia? Déjanos tu opinión en los comentarios. A veces, la justicia de Dios es rápida y devastadora. Mientras Fernando se hundía en su propia destrucción, Rosa Morales había encontrado un milagro. Siguiendo las instrucciones de Jesús, había caminado 3 cuadras hacia el norte desde el Parque Hidalgo, y allí, tal como él había dicho, estaba una casa con portón verde. Era una casa modesta pero hermosa. De una planta, con paredes pintadas de color crema, ventanas con macetas de geranios rojos y un pequeño jardín al frente donde crecían bugambilias moradas que trepaban por la cerca. El portón verde
Era de hierro forjado, con un diseño de hojas que parecían bailar con el viento. Rosa tocó con manos temblorosas. Esperó. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Y si el hombre no estaba? ¿Y si Jesús se había equivocado? ¿Y si todo había sido una alucinación de su dolor? Pero entonces la puerta se abrió. Apareció un anciano de unos 80 años, de cabello completamente blanco peinado hacia atrás, ojos azules brillantes que parecían contener toda la bondad del mundo, y una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Vestía pantalones de vestir color beige, camisa blanca impecablemente planchada y un chaleco de lana color café. Tenía el aspecto de esos abuelos de las películas antiguas. Digno, elegante, pero también cálido. «Doña Rosa Morales, ¿verdad?», dijo el anciano con voz suave pero firme. Rosa sintió que las piernas le temblaban. «Sí. ¿Cómo sabe mi nombre?» «Un amigo me dijo que vendría. Me dijo que llegaría exactamente a las 3 de la tarde». Miró su reloj de pulsera. «Y son las 3 en punto. Mi amigo nunca se equivoca», sonrió. «Pase, pase. Yo soy don Gregorio Zambrano. Y esta casa es también su casa ahora». Rosa entró en la casa con pasos tímidos, como si estuviera entrando en un templo sagrado. El interior era hermoso en su sencillez, piso de cerámica color terracota brillante, paredes pintadas de colores claros, muebles de madera oscura bien cuidados. Había fotografías en las paredes, una mujer hermosa de cabello blanco, niños, nietos. Un crucifijo de madera tallada colgaba sobre la entrada, y en la sala un altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras encendidas, exactamente como el altar que Rosa había tenido que abandonar en su propia casa. «Siéntese, por favor». Don Gregorio señaló un sofá color café oscuro, mullido, con cojines bordados. «Se ve cansada, hija. ¿Quiere agua? ¿Café? ¿Té de manzanilla?» «Agua, por favor», susurró Rosa, dejándose caer en el sofá. El anciano desapareció en la cocina. Rosa miró a su alrededor, todavía sin poder creer lo que estaba viviendo. Solo horas antes había estado en la calle, despojada de todo, lista para rendirse. Y ahora estaba en esta casa hermosa, limpia, llena de paz. Don Gregorio regresó con un vaso de agua fría con hielos y rodajas de limón. Rosa bebió con desesperación. No había tomado nada en horas. El agua estaba deliciosa, fresca, perfecta. «Despacio, doña Rosa, despacio», dijo don Gregorio, sentándose en una silla frente a ella. «El agua no se va a acabar. Hay suficiente para usted». Rosa terminó de beber y dejó el vaso sobre la mesita de centro. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «No entiendo. ¿Por qué me ayuda? No me conoce. Yo soy una mujer pobre, sin nada que ofrecerle. Mi amigo me contó lo que le pasó», dijo don Gregorio con voz llena de compasión. «Su hijo le robó su casa, la casa que usted compró lavando pisos durante 40 años. La drogó para que durmiera, falsificó su firma y vendió su hogar como si fuera un terreno baldío sin alma». «Sí». Rosa comenzó a llorar otra vez. «Me quitó 40 años de mi vida. Me quitó los recuerdos de mis hijos muertos. Me quitó mi dignidad». Don Gregorio se inclinó hacia adelante y tomó las manos arrugadas de Rosa entre las suyas. Eran manos grandes, fuertes, curtidas por el trabajo, pero también suaves en su manera de sostenerla. «Yo sé lo que se siente ser traicionado por familia», dijo, y sus ojos azules se llenaron de una tristeza antigua. «Mi hermano menor me robó mi negocio hace 30 años. Yo tenía una carpintería. La había construido con mi padre, que en paz descanse. Hacíamos muebles hermosos, mesas, sillas, roperos, todo tallado a mano. Era mi vida, era mi orgullo». «¿Qué pasó?», preguntó Rosa. «Mi hermano trabajaba conmigo. Le confié todo. Las cuentas, los clientes, los contratos.
Un día llegué a la carpintería y encontré todo vacío, vacío. Se había llevado las herramientas, las máquinas, los materiales. Había falsificado mi firma y había transferido el negocio a su nombre. Me dejó en la ruina. Don Gregorio hizo una pausa recordando. Perdí todo. Mi casa, mis ahorros. Mi esposa Guadalupe, que en paz descanse, tuvo que volver a trabajar cosiendo ropa para que pudiéramos comer. Fue el momento más oscuro de mi vida. ¿Y qué hizo? Rosa estaba absorta en la historia. Casi me rendí. Estuve a punto de quitarme la vida. Don Gregorio señaló una viga del techo. Amarré una soga ahí mismo. Me subí a una silla. Puse la soga alrededor de mi cuello. Y justo cuando iba a patear la silla, entró mi esposa. Me bajó llorando, gritando, suplicándome que no la dejara sola. ¡Dios mío! Esa noche Guadalupe y yo nos arrodillamos y rezamos. Rezamos durante horas y le pedimos a Dios que nos mostrara el camino, que nos diera una señal de que valía la pena seguir viviendo. Don Gregorio sonrió. Al día siguiente, un hombre tocó nuestra puerta. Nunca lo habíamos visto antes. Nos dijo que había escuchado de mi situación. Me ofreció trabajo en su taller. Me enseñó nuevas técnicas de carpintería. Y después de 5 años trabajando con él, me regaló este terreno y me ayudó a construir esta casa. ¿Quién era ese hombre? Don Gregorio miró hacia el altar de la Virgen. Las veladoras parpadeaban suavemente. El mismo amigo que me dijo que usted vendría hoy, el mismo que camina por las calles de León ayudando a los desposeídos, el mismo que ve todo y que nunca abandona a sus hijos. Rosa sintió un escalofrío. ¿Jesús? Don Gregorio asintió lentamente. Él me levantó de la ruina, doña Rosa. Y ahora me pide que yo la levante a usted. No es casualidad, es providencia. Rosa se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró con una mezcla de dolor y alivio, de desesperación y esperanza. Lloró todas las lágrimas que había guardado durante años de trabajo, de pérdidas, de traiciones, y don Gregorio la dejó llorar. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo sus manos, siendo una presencia silenciosa pero firme en medio de su tormenta. Cuando finalmente Rosa pudo hablar, preguntó: ¿Qué quiere de mí a cambio? Nada, dijo don Gregorio simplemente. Bueno, tal vez su compañía. Esta casa es muy silenciosa desde que mi Guadalupe se fue al cielo hace 5 años. Tengo 3 habitaciones. Yo solo uso una. Las otras 2 están vacías esperando. Una de ellas puede ser suya el tiempo que necesite. Pero yo no tengo dinero para pagarle renta. No tengo nada. Solo tengo esta ropa y... Doña Rosa, interrumpió don Gregorio con firmeza pero con amor. Yo no quiero su dinero, quiero su compañía, quiero escuchar sus historias. Quiero cocinar para alguien que no sea yo mismo. Quiero tener una razón para poner la mesa bonita los domingos. Quiero volver a sentir que esta casa es un hogar y no solo un lugar donde duermo. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que se quedará, al menos por un tiempo. Rosa miró alrededor. Miró las paredes limpias, los muebles cuidados con amor, las fotografías de familia, el altar de la Virgen, y sintió algo que no había sentido desde que los policías tocaron su puerta: paz. Sí, susurró, me quedaré. Gracias, don Gregorio. Gracias. El anciano sonrió. Y en sus ojos Rosa vio un reflejo de la bondad de Dios. Durante los siguientes días, Rosa vivió en la casa con portón verde como si hubiera encontrado el paraíso después de un largo viaje por el infierno. Don Gregorio le dio la habitación más grande, la que había sido de su hija cuando era joven. Tenía una cama matrimonial con cabecera de hierro forjado, un armario de madera de cedro que olía a lavanda, una cómoda con espejo, y una ventana grande que daba al jardín trasero, donde crecían rosales y árboles de limón. Esta era la habitación de mi hija Margarita, explicó don Gregorio, mientras le mostraba el espacio.
Ella vive en Monterrey ahora, con sus hijos. Viene a visitarme 2 veces al año. Pero me encantaría que usted la usara. Los muebles necesitan ser usados, o se ponen tristes, sonrió. Rosa acomodó sus pocas pertenencias. Las fotografías de Miguel y Carlitos las puso en la cómoda. La imagen de la Virgen de Guadalupe la colocó en un pequeño altar improvisado en una esquina. Su ropa cabía completa en 2 cajones del armario. Era tan poco. 40 años de vida reducidos a una bolsa de basura. Pero don Gregorio pareció leer sus pensamientos. Lo material se puede recuperar, doña Rosa. Lo que importa es que usted está viva, está a salvo y tiene un techo sobre su cabeza. Esa primera noche, don Gregorio preparó la cena: caldo de res con verduras, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano que él mismo había preparado y agua de Jamaica. Comieron juntos en la pequeña mesa de la cocina, bajo la luz cálida de una lámpara antigua. ¿Hace cuánto que cocina usted mismo?, preguntó Rosa, sorprendida de lo deliciosa que estaba la comida. Desde que Guadalupe se enfermó. Los últimos 2 años de su vida yo me encargué de todo: cocinar, limpiar, cuidarla. Ella me enseñó todas sus recetas. Sus ojos se humedecieron. Cada vez que cocino, siento que ella está aquí conmigo, guiando mis manos. Debió amarla mucho. 52 años de matrimonio, doña Rosa. 52 años. Nos conocimos cuando yo tenía 20 y ella 18. Nos casamos a los 6 meses porque no pudimos esperar más. Río. Nuestros padres decían que estábamos locos, pero tuvimos una vida hermosa. 4 hijos, 11 nietos y 2 bisnietos. Rosa sonrió. Era la primera vez que sonreía genuinamente en días. Yo solo tuve a Fernando. Bueno, y a Miguel y Carlitos, pero ellos se fueron muy pronto. Hábleme de ellos, dijo don Gregorio sirviendo más caldo. Y Rosa habló. Habló de Miguel, el niño travieso que se reía con todo, que corría por la casa descalzo, que soñaba con ser bombero. Habló de Carlitos, el pequeño tímido que se escondía detrás de sus faldas, que le regalaba flores que arrancaba del jardín del vecino, que cantaba canciones en la iglesia con voz de ángel. Habló de cómo Miguel se había ahogado en el río Turbio porque ella estaba trabajando y no había nadie que lo cuidara. De cómo había corrido al río al escuchar los gritos. De cómo había sacado su cuerpecito del agua y había intentado revivirlo, soplando aire en sus pulmones, presionando su pecho, rogándole a Dios que no se lo llevara. Habló de cómo Carlitos había enfermado de neumonía 2 años después, de cómo había pasado 3 días con fiebre altísima, de cómo ella había juntado monedas desesperadamente para pagar un doctor, pero no había sido suficiente, de cómo Carlitos había muerto en sus brazos una madrugada de diciembre, temblando de frío, llamándola mamá con su último aliento. «Yo los maté, don Gregorio», dijo Rosa, llorando. «Los maté con mi pobreza. Si hubiera tenido dinero, Miguel habría tenido quien lo cuidara. Carlitos habría tenido un doctor, pero yo era tan pobre que no pude salvarlos». Don Gregorio se levantó de su silla, rodeó la mesa y abrazó a Rosa. Un abrazo paternal, fuerte, que decía sin palabras: «No estás sola. Ya no estás sola. Usted no los mató, hija. La pobreza los mató, la injusticia los mató, pero usted hizo todo lo que pudo con lo que tenía, y eso es lo que cuenta». Rosa lloró en el hombro del anciano, y por primera vez en décadas sintió que alguien entendía su dolor, que alguien no la juzgaba, que alguien simplemente la sostenía mientras se rompía. Esa noche, Rosa durmió profundamente, sin pesadillas, sin terrores, solo paz. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Rosa y don Gregorio desarrollaron una rutina hermosa. Ella se levantaba temprano, preparaba café y despertaba al anciano con una taza humeante.
Desayunaban juntos, pan dulce, fruta, avena con canela. Luego él se iba a su taller en el patio trasero, donde todavía hacía trabajos de carpintería para amigos y vecinos, y ella se encargaba de la casa. Pero no era trabajo para Rosa, era amor. Limpiaba cada rincón con dedicación, pero no con la desesperación de antes. Cocinaba comidas deliciosas, pero disfrutando el proceso. Regaba el jardín, podaba las rosas, hablaba con las plantas como si fueran amigas. Y hablaban. Dios, ¿cómo hablaban? Don Gregorio le contaba sobre su vida como carpintero, sobre los muebles que había hecho, sobre los clientes exigentes y los proyectos imposibles. Le contaba sobre sus hijos, Margarita la artista, Roberto el ingeniero, Sofía la maestra y Javier el doctor. Le contaba sobre Guadalupe y cómo ella había sido el amor de su vida. Rosa le contaba sobre sus años lavando pisos, sobre las casas enormes de los ricos, con baños de mármol y escaleras de cantera, sobre las señoras que la trataban como invisible, sobre las veces que había llorado de dolor porque las rodillas le ardían de tanto arrodillarse, pero también sobre las pequeñas alegrías, cuando un cliente le daba propina, cuando Fernando sacaba buenas calificaciones, cuando lograba ahorrar suficiente para comprar zapatos nuevos. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo Rosa una tarde mientras tomaban té en el jardín. Yo lavé pisos en casas hermosas durante 40 años. Casas con jardines enormes, con fuentes, con habitaciones del tamaño de mi casa entera. Y siempre soñaba con tener algo así. Pero ahora, en esta casa sencilla con usted, soy más feliz que nunca. Don Gregorio sonrió. Porque esta casa tiene algo que esas mansiones no tienen, doña Rosa. Tiene amor, tiene paz, tiene presencia de Dios. Las paredes no son de oro, pero están llenas de oraciones. Los muebles no son caros, pero cada uno fue hecho con las manos de alguien que ama su trabajo. Y ahora usted está aquí, llenando este espacio con su espíritu hermoso. Rosa se sonrojó. Usted me halaga, don Gregorio. No la halago, le digo la verdad. Y en esos momentos Rosa sentía que su corazón, ese corazón roto en 1000 pedazos, comenzaba lentamente a sanar, como un hueso fracturado que se une poco a poco, con dolor, pero también con esperanza. Pero había algo que no sanaba, el dolor de la traición de Fernando. Cada noche, antes de dormir, Rosa pensaba en su hijo, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, y se preguntaba, ¿dónde había fallado? ¿En qué momento su hijo había cambiado tanto? Don Gregorio la encontró una noche llorando frente al altar de su habitación. ¿Qué sucede, hija?, preguntó suavemente desde la puerta. Sigo pensando en Fernando, en qué hice mal, en por qué me odia tanto. Don Gregorio entró y se sentó en la cama. Él no la odia, doña Rosa, se odia a sí mismo, y proyecta ese odio en usted porque es más fácil culpar a otros que enfrentar nuestros propios demonios. Pero yo fui buena madre, le di todo, todo. Lo sé. Pero a veces los hijos escogen caminos que rompen el corazón de sus padres. No es culpa suya, es la libertad que Dios nos dio, escoger entre el bien y el mal. Fernando escogió mal, y ahora está pagando las consecuencias. ¿Cree que esté sufriendo? Estoy seguro, la codicia destruye desde adentro, y cuando pierdes todo por tu propia avaricia, el dolor es insoportable. Rosa se limpió las lágrimas. Parte de mí quiere que sufra, que sienta lo que yo sentí, pero otra parte todavía lo recuerda de niño, y duele, don Gregorio, duele tanto. El anciano tomó su mano. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, doña Rosa. Es un proceso, a veces largo, doloroso, pero usted llegará ahí, cuando esté lista, cuando Dios prepare su corazón. ¿Usted perdonó a su hermano?
Don Gregorio hizo una pausa larga. Me tomó 15 años. 15 años de rabia, de resentimiento, de dolor. Hasta que un día, mi hermano apareció en esta puerta. Estaba enfermo de cáncer, terminal. Vino a pedirme perdón. Y en ese momento, viendo a ese hombre moribundo que una vez fue mi hermanito, todo el odio se evaporó. Lo perdoné. Y él murió en paz 3 meses después. ¿Se arrepiente? De haberlo perdonado nunca. Pero sí me arrepiento de haber esperado tanto, porque esos 15 años de odio me robaron la paz. No a él, a mí. Rosa asintió, entendiendo. No sé si algún día pueda perdonar a Fernando. No tiene que saberlo hoy, hija. Solo dele tiempo al tiempo, y confíe en que Dios la guiará. Pasaron 6 meses. Diciembre llegó a León con aire frío y cielos despejados. Las calles se llenaron de decoraciones navideñas, luces de colores, piñatas, nacimientos en las esquinas. En la casa con portón verde, Rosa y don Gregorio decoraron juntos. Ella hizo un nacimiento hermoso en la sala, con figuras de barro que don Gregorio había tallado años atrás. Él puso luces en el jardín. Juntos armaron un pequeño árbol de Navidad, decorándolo con esferas rojas y doradas, con un ángel de porcelana en la punta. Rosa estaba feliz. No había olvidado su dolor, no había olvidado la traición, pero había aprendido a vivir a pesar de ello. Había encontrado una nueva familia en don Gregorio. Había encontrado paz en esa casa sencilla, pero llena de amor. Una tarde de diciembre, mientras decoraba el árbol de Navidad, don Gregorio entró con el periódico bajo el brazo. Su rostro estaba serio. Doña Rosa, creo que debería ver esto. Le mostró una pequeña nota en la sección de policía. El titular decía, excomerciante arrestado por robo. Rosa leyó, Fernando Morales, de 50 años, ex propietario de 3 tiendas de ropa en León, fue arrestado ayer por intento de robo en una tienda de autoservicio Soriana. El acusado intentó robar comida por valor de 200 pesos, pan, leche, huevos y una lata de frijoles. Al ser detenido por el personal de seguridad, el señor Morales declaró no tener hogar ni familia y estar viviendo en las calles desde hace varios meses. Fue puesto en libertad con una multa de 500 pesos que no pudo pagar. Testigos afirman que el hombre lucía desnutrido y en estado de abandono. Rosa leyó la nota 3 veces. Sus manos temblaban sosteniendo el periódico. Su hijo. El hombre que había tenido 3 tiendas prósperas, una camioneta del año, una casa de 2 pisos. El hombre que la había despojado de todo. Ahora estaba en la calle, robando comida, 200 pesos de comida, menos de lo que él gastaba en una sola copa de whisky. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de alegría por su caída, eran lágrimas de dolor, porque a pesar de todo, a pesar de la traición brutal, seguía siendo su hijo. El niño que había cargado en brazos, el niño que había defendido de todo mal. ¿Qué va a hacer?, preguntó don Gregorio suavemente. Rosa dobló el periódico lentamente, miró el árbol de Navidad, las luces parpadeantes, el nacimiento con el niño Jesús en el pesebre. Pensó en las palabras de Jesús aquel día en el parque. En 48 horas, Fernando Morales perderá todo. Y lo había perdido, todo, exactamente como él le había quitado todo a ella. La justicia divina se había cumplido. Pero ahora, sosteniendo el periódico con la noticia de su hijo viviendo en la calle, Rosa se enfrentaba a la pregunta más difícil de su vida. ¿Qué haría ahora? Voy a buscarlo, dijo finalmente con voz firme. ¿Está segura? Don Gregorio la miró con preocupación. Después de todo lo que le hizo, no lo hago por él, interrumpió Rosa. Lo hago por mí, porque quiero mirar a mi hijo a los ojos y decirle lo que tengo que decirle.
No puedo vivir el resto de mis días preguntándome qué hubiera pasado si lo hubiera buscado. Don Gregorio asintió. ¿Quiere que la acompañe? No, esto es algo que tengo que hacer sola. Rosa encontró a Fernando 2 días después. Había preguntado en las calles del centro, en los refugios para indigentes, en las iglesias. Finalmente, una mujer que vendía tamales le dijo: «Hay un hombre que duerme detrás de la parroquia de San Sebastián. Parece educado, pero está muy flaco, muy sucio. Lo he visto buscando comida en la basura». Rosa caminó hasta la parroquia, con el corazón martilleándole en el pecho. Era una iglesia antigua, de cantera rosada, con un atrio grande rodeado de árboles. En la parte trasera había un pequeño patio donde se guardaban las bancas viejas y las imágenes rotas, y allí estaba Fernando, dormido sobre un cartón, usando periódicos como cobijas. A su lado había una bolsa de plástico rasgada con sus pocas pertenencias, una camisa sucia, un par de calcetines con agujeros, una botella de agua vacía. Rosa se quedó paralizada. Este no era su hijo. No podía serlo. Fernando había perdido al menos 15 kilos. Su rostro estaba demacrado, con pómulos salientes y ojos hundidos. Tenía barba larga y descuidada, con canas que no estaban ahí antes. Su ropa, que alguna vez fue elegante, ahora era un conjunto de trapos. Pantalón roto en las rodillas, camisa sin botones, zapatos que eran solo suelas amarradas con cordones. Olía a sudor viejo, a orina, a desesperación. Rosa se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. Este era el precio de la codicia. Este era el resultado de traicionar a quien te dio la vida. 48 horas. Jesús había dicho que perdería todo en 48 horas. Y lo había cumplido. Rosa se acercó despacio. Llevaba una bolsa de tela con comida, tortas de jamón, plátanos, galletas, una botella de agua y un dulce de leche que había hecho esa mañana. Se quedó parada frente a él, observándolo dormir. Fernando se movió. Abrió los ojos lentamente. Al principio no la reconoció. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos. Pero luego, cuando enfocó, su rostro se transformó. «Mamá», susurró con voz ronca, y comenzó a llorar. Lloró como un niño, como el niño de 5 años que lloraba cuando ella se iba a trabajar. Lágrimas que arrastraban meses de dolor, de arrepentimiento, de vergüenza absoluta. «Mamá, mamá», repetía entre sollozos. Rosa puso la bolsa de comida en el suelo. No dijo nada. Solo lo observaba. Fernando intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban débiles. Se quedó sentado en el cartón, con la espalda contra la pared de la iglesia. «Mamá, yo lo siento tanto». Las palabras salían entrecortadas entre llantos. «Perdí todo, todo. Las tiendas se quemaron. Leticia me dejó. Me quitaron el dinero. Me quitaron la casa. Lo perdí todo en 2 días. 2 días, mamá. Como si Dios mismo me hubiera castigado». «Y lo hizo», dijo Rosa con voz tranquila pero firme. «Jesús me lo dijo. Me dijo que en 48 horas perderías todo. Y lo perdiste». Fernando la miró con ojos desorbitados. «¿Jesús? ¿De qué hablas? El día que me dejaste en la calle, destrozada, sin nada, Jesús vino a mí, en forma humana, se sentó conmigo en el parque, y me dijo exactamente lo que te pasaría, palabra por palabra». Fernando negó con la cabeza, incrédulo, pero en el fondo de su alma sabía que era verdad, porque lo que le había pasado no era normal, no era coincidencia. 3 tiendas incendiándose simultáneamente con cámaras apagadas. Un seguro que no cubría por una cláusula que nunca había sido problema antes. Su esposa descubriendo su traición exactamente cuando todo colapsaba. Las cuentas congeladas en el momento preciso. No era mala suerte, era justicia divina. «Vine a darte esto». Rosa señaló la bolsa de comida.
Hay tortas, fruta, agua y dulce de leche que hice esta mañana. Fernando tomó la bolsa con manos temblorosas. La abrió. El olor de la comida fresca lo hizo marearse. Hacía 2 días. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Que no comía nada excepto sobras que encontraba en la basura. Gracias, mamá. Gracias. Comenzó a devorar una torta con lágrimas rodando por su rostro. Rosa lo observó comer, y algo se rompió dentro de ella. Ver a su hijo, por más monstruo que hubiera sido, comiendo como un animal hambriento, le partía el alma. Cuando terminó la primera torta, Fernando la miró. Mamá, yo no sé cómo disculparme. No hay palabras. Te drogué, falsifiqué tu firma, vendí tu casa, te dejé en la calle. Soy un monstruo. Merezco estar aquí. Merezco esto. Sí, dijo Rosa. Sí lo mereces. Fernando bajó la cabeza derrotado. Pero, continuó Rosa, también eres mi hijo, y a pesar de todo, a pesar del dolor que me causaste, no puedo verte morir de hambre en la calle. No me busques más, mamá. No lo merezco. Tienes razón. No lo mereces. Pero no hago esto por ti. Lo hago por mí, porque quiero poder dormir en paz sabiendo que al menos traté de hacer lo correcto. Rosa se puso de pie. Se sacudió el polvo de la falda. No sé si algún día pueda perdonarte, Fernando. Honestamente no lo sé. Me quitaste 40 años de mi vida en una noche, destruiste mi hogar, me robaste los recuerdos de tus hermanos muertos, y Dios te hizo pagar en 48 horas, pero el dolor que me causaste, ese no se va en 48 horas. Ese se queda, ese duele cada día. Fernando lloraba en silencio, abrazando la bolsa de comida como si fuera lo único real en su mundo. Pero, dijo Rosa con voz más suave, voy a intentarlo, voy a intentar perdonarte. No por ti, por mí, porque quiero vivir el resto de mis días en paz, sin odio, sin amargura, y eso solo puedo lograrlo si te perdono. ¿De verdad, mamá? No te estoy diciendo que ya te perdoné, te estoy diciendo que voy a intentarlo. Son dos cosas muy diferentes. Fernando asintió, entendiendo.
¿Puedo ir a verte algún día? ¿Dónde vives? Rosa hizo una pausa. Parte de ella quería decirle que no, que nunca fuera a buscarla, que desapareciera de su vida para siempre. Pero otra parte, la parte maternal que ninguna traición podía matar completamente, no pudo. Vivo con un hombre que se llama Don Gregorio Zambrano, en una casa con portón verde en la colonia Jardines de San Juan. Pero no vengas ahorita. No estoy lista. ¿Cuándo puedo ir? Rosa lo miró directamente a los ojos. Cuando hayas aprendido el valor de las cosas que no se compran con dinero. Cuando entiendas que una madre no es un terreno que se vende, sino un corazón que te crió contra todo. Cuando seas digno del apellido Morales que llevas. Ese día, Fernando, ese día podrás tocar mi puerta. ¿Y cómo sabré cuándo sea ese día? Lo sabrás, dijo Rosa. Tu corazón te lo dirá, y si realmente has cambiado, Dios también te lo dirá. Se dio la vuelta para irse. Dio 3 pasos. Y entonces escuchó la voz de Fernando, quebrada pero sincera. Mamá, gracias por no abandonarme, aunque lo merezca. Rosa no volteó. No podía. Las lágrimas la estaban cegando. Que Dios te bendiga, hijo, y que te ayude a encontrar el camino de regreso a él. Y se fue. Caminó por las calles de León con el corazón destrozado, pero también extrañamente ligero. Había enfrentado a su traidor, le había dicho su verdad, y había plantado una semilla de perdón que tal vez, solo tal vez, algún día florecería. Cuando llegó a la casa con portón verde, don Gregorio estaba esperándola en el jardín. ¿Cómo le fue?, preguntó con preocupación. Mal y bien. Al mismo tiempo, Rosa se dejó caer en una silla del jardín. Lo vi, don Gregorio. Lo vi durmiendo en cartones, comiendo como si no hubiera comido en días. Mi hijo, mi único hijo vivo, y se me rompió el corazón otra vez. ¿Le habló? Le dije que voy a intentar perdonarlo, pero que no estoy lista todavía, que necesito tiempo. Don Gregorio asintió, sabio. Hizo lo correcto, hija. El perdón no se puede forzar, pero el hecho de que lo esté intentando, eso ya es un gran paso. Rosa miró el cielo. El sol se estaba poniendo pintando las nubes de naranja y rosa. ¿Sabe qué es lo más difícil, don Gregorio? Que una parte de mí quiere que sufra, quiere que sienta lo que yo sentí, que pierda el sueño como yo lo perdí, que llore como yo lloré. Y me da vergüenza admitirlo, pero es la verdad. Eso es completamente normal, doña Rosa. Usted es humana y el deseo de justicia está en nuestro corazón, pero hay una diferencia entre justicia y venganza. ¿Cuál es? La justicia busca equilibrio. Venganza busca destrucción total. Usted quiere que Fernando entienda su dolor. Eso es justicia, y Dios ya se la dio. Fernando perdió todo en 48 horas. Tal como usted lo perdió. Ahora él sabe, ahora él entiende, la justicia se cumplió. ¿Y ahora qué? Ahora viene la parte más difícil, sanar, perdonar, dejar ir el dolor. Y eso, mi querida Rosa, toma tiempo, mucho tiempo. Rosa cerró los ojos, sintió la brisa fresca de diciembre en su rostro, escuchó los pájaros cantando en el jardín. Olió las rosas que don Gregorio cuidaba con tanto amor, y por primera vez desde aquella horrible noche cuando su hijo la drogó y le robó su vida, Rosa sintió algo parecido a la paz. No era felicidad completa, no era alegría absoluta, pero era paz, y en ese momento era suficiente. Esa noche, Rosa rezó frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en su habitación. Las veladoras parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes color crema. «Señor Jesús», susurró Rosa con las manos juntas, «gracias por darme justicia. Gracias por mostrarme que tú sí ves todo, que no abandonas a tus hijos, que proteges a los indefensos». Hizo una pausa.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero ahora te pido algo más difícil, Señor. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a sanar este corazón roto. No puedo hacerlo sola. No tengo la fuerza. Tú la tienes. Dame tu fuerza. Dame tu amor. Dame tu capacidad de perdonar lo imperdonable. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared y el sonido distante de los grillos en el jardín. Y entonces Rosa sintió algo. No fue una voz audible, no fue una visión, fue una presencia, cálida, amorosa, infinita, como brazos invisibles que la rodeaban, como un susurro en su alma que decía: «Nunca te he abandonado, nunca lo haré. Estoy contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada dolor, y estaré contigo mientras aprendes a perdonar». Rosa comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación, porque finalmente entendió algo fundamental. El perdón no era para Fernando, era para ella. Perdonar no significaba olvidar. No significaba decir «está bien lo que hiciste». No significaba reconciliarse inmediatamente. Perdonar significaba soltar. Soltar el odio que la estaba comiendo por dentro. Soltar el resentimiento que envenenaba sus días. Soltar la amargura que no la dejaba dormir. Soltar no era debilidad, era fortaleza. «Ayúdame a soltar, Señor», oró Rosa. «Ayúdame a dejar ir este peso, no por Fernando, por mí, para que pueda vivir el resto de mis días en paz». Y en ese momento algo cambió dentro de ella. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real, como una puerta que se abre lentamente después de estar cerrada por años, como un músculo que comienza a relajarse después de estar tenso tanto tiempo, como el primer rayo de sol después de una tormenta interminable. Era el comienzo del perdón. Rosa se quedó arrodillada frente al altar durante largo rato, orando, llorando, sanando. Cuando finalmente se levantó y se acostó en su cama, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Esperanza de que algún día el dolor sería solo un recuerdo lejano. Esperanza de que Fernando encontraría su camino de regreso a Dios. Esperanza de que ella, Rosa Morales, la mujer que lavó pisos durante 40 años, que perdió 2 hijos, que fue traicionada por el tercero, ella también podría ser feliz otra vez. Se durmió con una sonrisa en los labios, y en sus sueños vio a Miguel y Carlitos corriendo en un jardín hermoso lleno de flores, llamándola: «Mamá, mamá, mira qué bonito es el cielo». Y detrás de ellos, caminando con las manos en los bolsillos, estaba Jesús, sonriendo, protegiéndolos, cuidando de sus hijos muertos mientras ella seguía viviendo. La historia de Rosa nos enseña que la justicia de Dios es real, que no podemos traicionar a quienes nos dieron la vida sin consecuencias, pero también nos enseña que el perdón es posible, aunque sea el camino más difícil de todos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Rosa debe perdonar completamente a Fernando algún día? ¿O hay traiciones que no merecen perdón? ¿Has tenido que perdonar a alguien de tu propia familia que te traicionó? Déjanos tu testimonio en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que Dios todo lo ve y que la justicia divina, aunque a veces tarde, siempre llega. Suscríbete para más historias de fe, milagros y transformación. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia, que proteja tu hogar como protegió a Rosa, y que nunca permita que la codicia destruya lo que el amor construyó. Amén.